Bueno, mi nombre es Vilma Acuña. eh, Estoy aquí en Ciudad Oculta de los 4 años. Mis padres vinieron de Paraguay. Tengo una mamá argentina y un papá paraguayo. Y vinimos acá a Ciudad Oculta porque mis padres tenían familiares aquí. En esa época era muy precario todo. Era casas de chapas, de cartón, esas negras. eh, Había mucho barro, mucha tierra. Recién se empezaba a poblar. Detrás de esos paredones gigantes que en una época fue una fábrica enorme, una curtiembre, y aprovechaban los habitantes para sacar un poco de ladrillos y hacerse sus casitas, ¿no? Por eso le llaman ciudad oculta, porque se hacía detrás de esos paredones, porque hay una falsa creencia que los militares nos han puesto los muros, pero no, esto ya estuvo antes. Bueno, crecí acá en mi niñez, con mis amigos. En la adolescencia fue nuestro primer dolor, digamos, cuando el Estado, en ese entonces, del proceso, llamó el proceso, militares, dijeron que venía el Mundial del 78 y las villas eran antiestético para la capital federal, era antiestético. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a intimidar, a decirles a la gente que se vayan. Fueron muchos, los ponían en camiones de basura y los tiraban en las provincias, en algunos lugares, así como basura porque venían con camiones de basura. En eso, cuando ya no podían tirar a la gente en provincias, vinieron acá, que ya esto era todo escombros, porque había gente en la municipalidad que tenían masas gigantes para, si no te ibas, te tiraban la pared abajo. También venían camiones para derrumbarte las casas, ¿no? O sea, tenías que irte sí o sí, tenías que irte. Bueno, y mucha gente... Corta de un cachito, ¿cómo era? ¿Había un preaviso, un plazo? ¿Cómo funcionaba Hubo eso? un plazo, sí, hubo un plazo donde se le dijo a la gente que se reunían porque íbamos a ser erradicados, que ya no iba a haber villas en la capital federal. Entonces muchos que trabajaban compraron tierritas, armaron cooperativas y se hicieron barrios, ¿no?, en las provincias, pero hay otros que no podíamos. En ese caso fue mi mamá, que nosotros no podíamos, los dos trabajaban, pero éramos 5 hijos y la verdad que no podía tener ahorros para comprarse un terrenito y hacernos las casas. Bueno, entonces la verdad que fue muy triste en esos momentos, porque nosotros éramos de la Juventud Católica, teníamos la capillita acá con los curas, que en ese tiempo yo no entendía mucho, los curas villeros, que también fueron desaparecidos. El padre Carlos, que era grandote, era gigante, con sus manos, yo era chiquita y miraba esas manos gigantes, amoroso, y ya sentían amenazas, se respiraba miedo, yo no entendía. Yo era adolescente, no entendía, porque venían compañeros, que yo era parte del equipo pastoral paraguayo acá en Argentina, y visitamos a los paraguayos y veíamos las necesidades, todo, ¿no? Y yo era una adolescente que me iba con los curas y con las monjas por todos lados. Estaba la hermana Teresa junto con el padre Pedro, y ellos, la verdad que ponían el pecho para ayudarnos a nosotros, y el padre Carlos Bustos, ¿no? Y la verdad que los curas, hubo sacerdotes muy comprometidos en esa época, que tampoco se habla mucho de eso, porque los villeros, los curas villeros, estaban desprotegidos también. Y bueno, entonces venían policías de civil, visitaban las casas, jugaban al pool con los jóvenes, se hacían como amigos para detectar los subversivos, los guerrilleros, todo, ¿no? Entonces venían y se hacían amigos de la gente, muy simpáticos ellos, pero de civil eran policías. Y también, bueno, entregaban, ¿no? Y una vez estuvieron jugando en un pool estos policías de civil, y de repente están repartiendo volantes por los compañeros caídos en Monte Chingolo, ¿sí? Que una masacre ahí que me pone la piel de gallina, porque era muy jovencito, y cantaban y se agarraban las manitos.
No, fue muy triste eso, fue muy triste, pero claro, subversivos, guerrilleros, malos. Entonces estaban ahí repartiendo volantes y estos policías, bueno, estaban jugando al pool y lo empezaron a seguir. Empezaron a seguir y se dieron cuenta ellos y uno de ellos se da vuelta y uno de los policías le dispara, lo mata. Los otros dos salieron corriendo, una chica herida, había una chica, tendría mi edad, más no tenía. Sale corriendo y le disparan, la hieren y la agarran de los pies, la llevan en un pasillo de la villa, ¿sí? En eso yo no medía el peligro, yo estaba en medio de los tiroteos, no medía el peligro. Y yo voy corriendo hacia esa chica, la veo tirada en el suelo, llorando, con sangre, estaba sangrada, y uno de los policías le apunta con el arma para ejecutarla. Entonces yo le grité que por favor no la matara, le grité me acuerdo y me agarré. Le digo, no la mates, por favor, no la mates. Él agarra y guarda el arma. Y yo estaba ahí acompañando a la chica hasta que se llenó de policías, vinieron un helicóptero, un desastre. Y este mismo policía que estaba de civil me dice, esta chica va a rogar que la maten. La hubieran matado acá, me dice, porque ahora lo que le espera va a ser terrible. Y yo no entendía. Entre la culpa y ver que matan a un ser humano delante mío, eso me ponía mal. Me dijo, porque ahora la agarran los milicos, pobre piba no va a zafar, me dijo. El mismo policía. Entonces la culpa, yo era un adolescente, la culpa, no entendíamos mucho, porque vos salías de acá, ibas a un bar, que estaba la Concagua en esa época, y de repente venía la policía contra la pared y te tocaban. Bueno, era horrible vivir en esos tiempos. Fue la primera nota que me hicieron, vinieron de Paraguay, la Iglesia Católica, mandó periodistas acá para ver qué pasaba con los hijos de los paraguayos, acá en Argentina, durante la dictadura, el Monseñor Rolón. Y bueno, me dijeron a mí, tenía 16 en ese entonces, y era todo escombro esto, todo escombro, era horrible. Entonces me dijeron cómo estaba la dictadura acá, porque también ellos tenían allá, Stroessner, y cómo la estábamos pasando acá. Y bueno, salió en los medios eso también, ¿no? Y me sacaron fotos corriendo entre los escombros, ¿no? Terrible fue porque esto, nos reunimos, me acuerdo, cuando ya sabíamos que ya no teníamos salida, nos reunimos la Juventud Católica dentro de la capellita con el Padre Pedro, todo, y uno de los chicos cantó una canción que era muy famosa, que lo hizo muy famoso Feliciano, José Feliciano, Pueblo mío, ¿qué será? De mi vida, ¿qué será? ¿No? Cuando tenga que salir, o sea. Entonces, muchos teníamos vergüenza de llorar, pero se nos caían las lágrimas, lloramos, nos tomamos de la mano y escuchamos esa canción, porque no sabíamos qué iba a ser el futuro. Nos separábamos de todo lo conocido, de nuestra historia, de familiares. Porque todos estaban bajo amenaza de tener que irse. Sí o sí. Sí o sí teníamos que irnos, te tiraban, incluso familias que no podían irse, tenían bebés, y le tiraron con esas masas que yo te digo, tiraban. O te morías debajo de los escombros o tenías que correr. Y corrían. Hay documental también de eso, cuando la mamá sale corriendo con su bebé en brazos, que ya ahora falleció, pero viven los hijos. Y está ese documental, si lo buscan, ¿no? ¿Vos te acordás del nombre de esa chica? No pregunté el nombre, nada, estaba agonizando prácticamente y lloraba, temblaba. Estaba muy sangrada, que yo pasé un estado depresivo y cuando cerraba los ojos se me aparecía la imagen de esa chica. Hasta el día de hoy me queda la imagen de esa chica. Era muy jovencita y tenía mucho miedo. Sí, fueron épocas terribles, incluso había una señora boliviana que tenía una verdulería y me acuerdo que cuando venían los policías de civil le tiraba con las verduras. ¿A quién le quitaste el hijo? Le decía, y lo insultaba a estos policías de civil, ¿no? ¿A quién le quitaste el hijo? Y encima después la verduleaban, ¿no? Porque iba con el camión con las verduras y la seguían con el patrullero y ella del camión tirándole verduras, ¿no? Pepinos, tomate, al patrullero. Hubo personas que pusieron el pecho, también un sindicalista acá, que defendió también, ¿no? Que
venían a buscarlo a los sindicalistas, a todos, ¿no? Y él se agarra el pecho, dice, disparen, que no se iba a entregar, disparen, disparen, y lo mataron ahí, en el núcleo transitorio. También está Romina, que es la nieta de ese hombre. Yalampa, estás diciendo hoy. Sí, Yalampa, sí, Romina. Sí, sí, o sea, sí que sí hay muchas historias acá, muchísimas historias. Fuimos muy golpeados y discriminados también, porque entrando a la democracia también hubo otro tipo de discriminación. Otro tipo de discriminación. Como que me imagino que esa ideología se instaló, ¿no? Se instaló y entrando a la democracia mataron pibes de 14 y 16 años que fueron no teníamos para comer porque había poco trabajo. Y estos jóvenes fueron acá a 2 cuadras, 3 cuadras, que había un kiosco. Y entraron en el kiosco y llamaron, había uno que estaba vigilando y llamaron al patrullero. No le dieron la posibilidad de rendirse. Pasa un muchacho que era hermano de Hugo, de Pichichu, que es una linda historia de Pichu también. Y el Víctor se levanta, 20 años, se levanta, y los chicos tenían 14, 15, 16, se levanta la remera, no estoy armado, se levanta la remera, lo acribillaron. Los chicos que estaban adentro se escondieron detrás del mostrador, tenían miedo, y se hicieron pis encima, temblaban, los acribillaron a todos, 14, 16 años, 17 tenían yo. De los primeros años de democracia, cuando todavía se estaba organizando todo, ¿no? Yo te quería preguntar, Vilma, sobre el periodo vimos la ordenanza de erradicación de las villas que tiene como distintos sistemas, ¿no? Como para que establecen los milicos para que la gente se vaya, que era a terreno propio, supuestamente la mayoría de la gente, ellos justifican que sale como a un lugar propio, pero después estaban los contingentes de personas que fueron a Bolivia y a Paraguay en acuerdo con las dictaduras. Como vos nos decís que participabas activamente de la comunidad paraguaya, te quería preguntar qué recuerdos tenés de eso, si conoces Terrible. a alguien que se haya ido. Terrible. Mataron acá a los referentes del EPA, ¿Qué es el EPA? el equipo pastoral paraguayo acá en Argentina. Mataron ahí en Bunge. ¿Por qué razón? Ellos eran seminaristas, estaban estudiando para sacerdote y venían de Paraguay. Problemática dictadura había en todos los países. Y los chicos de una villa, un asentamiento, era el aniversario de Perón y Evita. Entonces pidieron hacer una celebración de la palabra porque los seminaristas no están autorizados para hacer misa. Y trajeron un cuadro de Evita y de Perón, estos 3 seminaristas. Daniel Esquivel es uno. A la noche llega la llamada patota. Los ponen en el auto, uno le agarra un ataque de asma y lo dejan tirar porque pensaron que se iba a morir. Pero por milagro Dios los salvó. Desaparecieron, nunca más se encontraron los cuerpos de ellos. Nunca más, hasta el día de vino el arzobispado, todo a buscar, y no se encontró. Y el testimonio queda de este que sobrevivió, ¿no? Sí, tenemos los cuadros de él, todo de Daniel. No, eran tiempos muy, pero muy peligrosos. Se percibía el miedo, pero yo no medía el peligro. Siempre estuve haciendo cosas, visitando a la gente, viendo, ¿no? Que la verdad que no veía en el equipo pastoral, en la oficina, en la central, que escondían libros, que para ellos eran subversivos, libros de ayudar al otro, ¿no? Y no entendía eso, no entendía mucho. Así que fueron épocas muy terribles, muy terribles. También la iglesia fue muy activa para organizar las cooperativas. Armaron cooperativas. Con eso compraron creo que cerca de González Catán, unas tierras, pero después tenían el problema de los materiales, las casas, tenías que salir a trabajar, o sea, lo mismo se hizo con la comunidad toba que vivía acá, la comunidad Cuom, ¿no? Y los huichís también, ¿no? Que yo trabajé mucho también con ellos. Y claro, te daban la asociación Madre, la Fundación Madre Tierra le daban los terrenos, pero los materiales los tenían que conseguir y ellos vivían de las artesanías. O sea que
nunca hay, digamos, algo integral para poder salir y poder salir adelante, ¿no? Sí. No conocíamos la droga, o sea, la droga siempre existió, pero no conocíamos la droga. Nosotros no la conocíamos. No era tan generalizado. No era tan generalizado, y acá lo sumo, por ahí uno que fue a hacer el servicio militar traía un faso, y por ahí la moda era eso. Pero después, entre estos, es como lo que te digo, se fueron haciendo viviendas, se mezclaron, vinieron gente de otras villas, con otros códigos, y se mezcló mucho, o sea, no estábamos los que iniciamos Ciudad Oculta, no estábamos. ¿Qué año te acuerdas más o menos? Entre el 76, 77, 78 y hasta el 79. Fueron años. Se formó cooperativa de comida con la Iglesia Católica para conseguir la comida más barata, los alimentos más baratos. Estaba la hermana Teresa. ¿Vivía acá la hermana Teresa? Sí, vivía acá en la capilla que ahora es parroquia, vivía acá ella. Divina, la hermana Teresa. Y claro, y venían a rodear todo. Y venían las que colaboraban, las que hacían los talleres de costura, todo al lado de ella, y los milicos rodeaban la capilla. Entonces se puso adelante y le dijo la hermana Teresa, me dice, era que me desmayo así, por lo menos a ver qué hacen. Dice, y sí, solo que se desmayaba y la soplaban, todo. O sea, buscamos estrategia para poder sobrevivir y que no nos chupen, dice. Que fue importante en varios barrios, pero en Ciudad Oculta entendemos que fue uno de los más importantes, fue lo de la comisión de demandantes en el 79. Oh, ¿Conocemos esa sí, historia? sí, con Carlos Armando, sí, conocí esta. ¿Cómo fue eso? Con Vega, sí. Con Vega. Sí, y empezaron a relacionarse con derechos humanos, con los abogados de derechos humanos, que algunos desaparecieron también. Había uno que no recuerdo en este momento el apellido, lamentablemente, porque fue uno que ayudó muchísimo a la gente de la villa. Y el hijo estaba en contra, ¿no? Que había que luchar porque estos milicos, bueno, había ahí padre e hijo, ¿no? Entonces lo estaban buscando los militares al hijo, ¿sí? El padre, como ya conocía, hasta los militares lo conocían y todo, le dijo, entregate, hijo. No, porque me van a matar, entregate, hijo. Se entregó, desapareció. Estuvo años tratando de sobrellevar la culpa y se terminó suicidando por la culpa. Porque él mismo lo llevó hasta la comisaría, él mismo lo entregó, lo convenció para que se entregara, ¿no? Y trabajar las culpas, ¿no? Se terminó suicidando. Así es que, bueno, quedaron secuelas psicológicas, mucho dolor, muchas pérdidas. ¿Cómo se vinculan vecinos del barrio con abogados de derechos humanos? Porque vinieron a instalarse acá. Vinieron a trabajar acá. Durante la dictadura. Cuando ya estaba cayendo, cuando ya las guerras de las Malvinas, ya estaba ahí en la cuerda floja, digamos, sí. ¿No? Entonces se instalaron acá y empezaban a acompañar a la gente. Acá, sí. ¿Y la comisión de demandantes se formó con Vega, no me acuerdo ya los nombres, me cuesta retener los nombres. ¿Contar quién era Vega? Vega era el presidente de Villa, un presidente votado por la gente, ¿no? Era el presidente de Villa y hacían reuniones con otros presidentes de villas, entonces buscando entre todos estrategias para poder sobrellevar, sí. Poco recuerdo ahora todo lo que vivimos, pero sí, fueron tiempos muy bonitos. Pero eso fue algo exitoso, digamos. Exitoso, se unieron todas las villas y hacían caminatas, iban hasta la Casa Rosada, hasta el centro con la monja, los curas adelante llevando las banderas, pancartas. Sí, estaba Juan Cime. Juan Cime. Claro, él integró la comisión. La comisión, él armó, era muy inteligente, él se había recibido sociólogo, entonces muy inteligente, fue villero por elección. Siempre digo que fue villero por elección. Y vivía en una casa muy humilde. Pero él eligió estar acá y acompañarnos con todo lo que sabía él y con lo poco que sabíamos nosotros, solamente nosotros sufrirlo en carne propia, ¿no? Que te da otro tipo de experiencias, ¿no? Así es que él nos ayudó muchísimo y empezó a levantar todas las villas.
todas las villas, haciendo reuniones. A veces no tenían para el viático y contaban las monedas o venían caminando del centro. La verdad que se puso mucho esfuerzo, mucho sufrimiento. Mucho sufrimiento. ¿Vos ves hoy por hoy algunas consecuencias que pensás que tuvo ese periodo, cosas que hayan logrado los militares? Porque digo, la erradicación no la lograron del todo, en el sentido que después la villa se volvió a poblar. Y más. Y más. Sí. Pero sin embargo, seguramente quedan marcas, ¿no? En la comunidad o en la historia de qué es lo que hicieron. Que yo sepa, no. Fueron tiempos, cuando recordamos eso, los que vivimos todavía, fueron épocas muy dolorosas, con mucho miedo, con muchas frustraciones. Sí, fueron. No, para mí no quedó nada. Nada, solamente el dolor de perder mis amigos, de perderlo todo. Todo. ¿Tu familia se tuvo que mudar? Todos nos mudamos, fuimos a provincias porque fuimos y había terrenos así baldíos, pozos, que eran zanjones, y ahí como no teníamos dinero para comprarlo, bueno, empezamos a hacer casas ahí. Levantar con lo que se podía y con poco a poco levantar los ladrillos y hacernos una casa. Éramos 6 hermanos, mis 2 padres trabajaban en fábricas y venirse de allá los colectivos repletos, que a veces tenías que salir 2 horas antes para poder tomar el colectivo porque venían, era terrible. El barro hasta acá te venía y tenías que poner bote y te quedabas estancado para ir a trabajar, para salir a trabajar, ¿no? Tenías que llevar un bolsito, algo, unos zapatos, algo para poder tomar el colectivo. No, fueron épocas muy terribles. Para mí no quedó nada positivo en la dictadura. Nada. ¿Cuando volvieron para acá? Eran escombros, entonces mi mamá dijo, volvamos allá porque no podíamos ya con los viáticos. Nada, entonces había mucho escombro y empezamos a hacer las casitas. Algunos trabajaban en fábricas de vidrio que tenían los pallets y traían pallets y nos hacíamos casas, nos hacíamos piecitas para vivir ahí. No teníamos agua, empezamos a buscar el agua, o sea, estaba todo destruido todo destruido. ¿Volvieron al mismo lugar? Volvimos, no, en otro lugar, vivíamos en las manzanas de adelante y acá en la manzana 15 no, nos hicimos las casas, sí. ¿Cuándo fue eso? Más o menos. Y 80, en el 80, 81, 82, sí, porque mi hijo ya nació acá, así que mi primer hijo, sí. 81, 82, pero todavía seguían los escombros y la gente venía y aprovechaban algunos escombros para levantarse de la casita. Sí. Pero de esos recuerdos que había casas con jardín, se apuntaba mucho a las plantas y después de eso ya muy poca gente tiene plantas adentro de la ciudad oculta. Muy poco. También nos reunimos para que se planten arbolitos y esas cositas, para que haya un poco de verde dentro. Sí, mucho cemento. Y espacio público en general. Sí, para compartir, para circular, cada vez hay menos. Y ahora, en estos últimos años se hizo, porque no teníamos nada, ¿no es cierto? No teníamos nada. No, horrible. Gracias, Vilma. A ustedes. A ustedes. Re claro todo. A ustedes. Hay videos, vean Vilma Acuña en YouTube, Vilma Acuña, y sale historias de la villa y con fotos de la villa que se sacó del elefante blanco, ver toda la villa y todo sí. Eso fue en Miami, en Estados Unidos, en todos lados, y fui tapada del New York Times, chicas, así como me ven de la oculta, sí. Sí, fui tapada en el New York Times. Busquen ahí en Google, en YouTube, Vilma Acuña, y ahí va a aparecer mucha información mía. ¿Vilma va con B corta o B larga? Oh, el mío va con B larga, porque me gusta más con B corta. Pero el tuyo es con B larga. Con B larga, sí, me agarró un juez analfabeto.